Damos comienzo a la última mañana de este congreso, como el corte hace sangre, violencia, palabra y traición en la literatura hispánica. Esta mesa lleva por título Biopolíticas y biopoéticas, escrituras de la violencia en el cuerpo social. Y bueno, la primera comunicante voy a ser yo misma, así que me presento. Hola, soy Natalia Candorcio, soy graduada en Filología Hispánica por la Complutense y hice el máster de Estudios Literarios en la misma universidad. Y hace muy poquito me doctoré, por fin, en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias. Un 18 de julio, de forma un poco irónica. Y bueno, pues mi línea de investigación va, a mí me interesa las relaciones entre política, filosofía y literatura, específicamente en el contexto de la biopolítica franquista. Entonces, en la tesis he hecho un análisis de ese tipo, de un corpus de obras de Juan Marsé, que traigo una pequeña parte de los resultados aquí. Y bueno, pues también participo en un grupo de investigación de análisis del discurso y en un proyecto de investigación europeo sobre metodologías docentes innovadoras. Y bueno, pues he participado en varios congresos, siempre un poco en la órbita de la biopolítica, no siempre sobre Marsé, pero bueno, hoy os toca escucharme hablar sobre Marsé. Pero a veces cambio, lo prometo. Y un segundo que voy a beber, porque... Y me voy a controlar el tiempo. Si veis que me estoy pasando, hacedme algún gesto o algo, porque lo voy a intentar, pero moderarse a uno mismo es un poco extraño. A ver... de reloj. Vale, dicho esto, ya tiro directamente. Bueno, como os acabo de adelantar, voy a hacer un análisis de una de las novelas de Juan Marsé que pertenecían a mi tesis doctoral. El título es La naturalización de la violencia estructural en Rabos de lagartija de Juan Marsé, perfil biopoético de Manuel Galván. Bien, voy a intentar hacer un breve recorrido sobre los modos en los que se presenta la violencia estructural a través de este personaje y cómo el narrador, junto con él, ayudan a que esta violencia se naturalice. Y voy a ir explicando un poco qué es cada cosa. Por contextualizar un poco, para quien no lo conozca, este es Juan Marsé, voy a hablaros un poquito del autor. Marsé nació en Barcelona en el año 1933 y falleció en Barcelona, en la misma ciudad, el 18 de julio de 2020. Irónicamente. Suele incluirse dentro de la generación de medio siglo, de la generación del 50 o de los niños de la guerra, como los llamó Aldecoa, aquella generación que buscaba recuperar la guerra, como cito a Mainer. Recuperar la guerra como herida en la memoria colectiva estuvo asociado muchas veces a su evocación como memoria infantil o a una visión del conflicto desde el interior de la familia o como recuperación de un secreto oculto por mitos, tergiversaciones o leyendas. Bien, Marsé pertenece a este grupo de escritores que dedicaría su vida a evocar obsesivamente el tiempo y el espacio de la posguerra y para ello como estrategia utilizaría la aparición recurrente de niños y niñas que viven ese contexto precario exactamente igual que él. Por ello, por sus obras deambulan personajes derrotados que amalgaman un testimonio vencido, plural, múltiple y contradictorio, embarrado en los límites de la ficción, que acaba conformando un contradiscurso que se enfrenta a la versión reduccionista de los hechos que estaban promulgando no solo desde la dictadura, sino después desde la transición y desde la democracia. Esta combinación de infancia, memoria, derrota, realidad y ficción la vemos en una de sus novelas, Rabos de lagartija, que fue publicada en el año 2000 por la editorial Lumen. En esta novela, esta novela le valió, gracias a ella, el autor consiguió el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica. Y bueno, voy a haceros una pequeña aproximación a la obra por si alguien no la ha leído, para que luego sepa de qué estoy hablando. En esta obra regresamos de nuevo a la Barcelona de la posguerra que vivió el autor, concretamente al barrio del Guinardó, entre los años 1945 y 1951. A lo largo de la obra vamos a seguir los pasos de un preadolescente, David, que pone todos sus empeños en conseguir que su madre se aleje de un policía de la Brigada Político-Social, Manuel Galván, que está enamorado de ella y que intenta acercarse a su familia. Bien, tenemos entonces que los personajes se van a poder dividir en personajes vencidos, la familia Bartra, y personajes anejos, como el mejor amigo de David, Paulino, y personajes vencedores, que en este caso están encarnados en el personaje de Manuel Galván, este policía que os comento. Esta obra está narrada por un narrador un poco curioso y distinto a los que solía utilizar el autor. Se trata de Víctor Bartra, que es el hermano menor de David. La madre de David durante la obra está embarazada y el narrador va a ser el bebé. Durante la obra va a narrar como si estuviera en el presente, una focalización intrauterina, pero al final de la novela, en el último capítulo, que funciona a modo de epílogo, descubrimos que no estaba narrando desde ese presente de los hechos, sino desde 6 años después, cuando ya había crecido y después de su nacimiento, que fue bastante tortuoso, su madre murió en el parto, él nació con dificultades, con necesidades especiales, con problemas lingüísticos y problemas cognitivos, y narra desde ese futuro, con respecto a la narración. Bien, eso daría para otra comunicación, pero no voy a centrarme en eso hoy. Hoy voy a hablar
de ese personaje vencedor de Manuel Galván desde la biopoética. La biopoética es una rama de crítica de los estudios literarios que fue bautizada así en 2020 por Jelling, que trata de ver esa ligazón entre política, vida y arte. Todo dentro del enfoque discursivo, es decir, se entiende la literatura como parte de un discurso más amplio, del discurso cultural, que no solamente reproduce la realidad, sino que a la vez la produce, marca o delimita los modos de subjetivación de cada época. La biopoética va a tener como disciplina básica la biopolítica. Y os traigo aquí unas nociones básicas para que sepamos de qué estamos hablando. Voy a hablar de la biopolítica. La biopolítica es la rama de la cratología o del estudio del poder que trata de ver, que concibe el poder como algo que se dirige al control exhaustivo de la vida a través de la vigilancia, la disciplina y la norma. La vida se convierte entonces, la vida de la población, en el objeto privilegiado de las relaciones de poder-saber y, según Agamben, esta biopolítica, aparte de que se concibe la nación o el Estado como un organismo que es susceptible de padecer enfermedades y sobre el que se toman determinadas medidas higiénicas, también la biopolítica es una forma de ejercicio de poder que va dividiendo a la población entre la inclusión y la exclusión, es decir, entre la norma y la otredad. Los sujetos que pertenecen a la inclusión o a la norma son aquellos que tienen valor político, cuyas vidas son relevantes. Por lo tanto, tienen agencia o capacidad de acción en la polis y pueden ejercer violencia legítima sobre los demás, ya que tienen esa potestad dada por dónde se sitúan dentro de la ciudad. Pertenecen entonces a la ciudadanía y son, en terminología de Butler, vidas llorables, es decir, vidas que cuando se acaban, si son asesinados o perecen de alguna manera, tienen derecho a un duelo público. Por el contrario, quienes pertenecen a la esfera de la exclusión son vidas sin valor político, que no se caracterizan por la agencia, sino por la absoluta vulnerabilidad. No tienen capacidad de acción ni de reacción. Por lo tanto, son vidas que no pueden considerarse del todo ciudadanas, ya que no son vidas llorables. Son vidas que, cuando se acaban, se acaban. No tienen importancia a nivel político ni una reivindicación posterior. Dentro del franquismo ya se ha estudiado cómo operaba esta biopolítica, ya que como cualquier gobierno totalitario es bastante fácil, es bastante intuitivo hacer un análisis biopolítico de este tipo de gobernamentalidad y quienes lo estudian, sobre todo Cayuela y García, hablan de estas dos facetas, de estas dos esferas, la norma y la otredad, y de las características que tenían cada una. En la norma, por supuesto, estaban los vencedores y cualquier persona que participara de la ideología del nuevo orden, del régimen, personas de clase media y alta, hombres, sobre todo adultos, basados en esta masculinidad hegemónica que se promulgó durante las décadas de la dictadura, y también la norma estaba conformada por quienes participaban de la heterosexualidad, de la norma sexual. En cambio, todos los que incumplieran alguno de estos requisitos iban perteneciendo a la otredad, y cuantos más requisitos incumplieras, más en la otredad estabas. O sea, vencidos, clase baja, mujeres y niños y personas que no fueran heterosexuales. En la novela vamos a ver, lo he puesto al revés, madre mía, en la novela vamos a ver que en la inclusión o la norma franquista tenemos a Manuel Galván, ignora del PowerPoint, y en la exclusión tenemos a la familia Bartra y a todos esos personajes vencidos que, como ellos, viven las penurias de la posguerra. Aquí voy a dar unas notas sobre el último concepto para ya poder seguir con el análisis. Es importante comprender qué es la violencia estructural. La violencia estructural fue definida por Galtung en el año 69, es en quien me baso, es aquella que opera de forma silente dentro de una sociedad, es decir, es el conjunto, es la distribución desigual de esa agencia y esa vulnerabilidad, es su manifestación. Entonces, la violencia estructural es aquella que se ejerce con impunidad por parte de los agentes del poder o de agentes cercanos a él. Por lo tanto, la violencia estructural se va a presentar siempre como algo invisible, como algo natural, algo que parece que no puede ser de otra manera. Y, por lo tanto, esa inevitabilidad va a ser lo que ampare las acciones de las personas pertenecientes a la esfera de la norma. Kolakowski, en un artículo del año 2015, proponía que cualquier análisis literario de una obra ambientada en un contexto represivo puede dedicarse a desentrañar el modo en el que esa violencia estructural queda naturalizada a nivel diegético. ¿Qué quiere decir esto? Habría que estar atento al modo por el que el narrador y los personajes ayudan a esa naturalización de la violencia estructural. Si el poder quiere presentar esa violencia como natural e inevitable, el narrador y los personajes van a hacerlo también, van a reproducirlo diegéticamente.
Y sobre estas bases se basa este perfil biopoético que voy a hacer aquí rápidamente sobre Manuel Galván, centrándome en dos de sus facetas, bueno, en los dos ejes que se puede, dos de los ejes que se pueden definir en esta violencia estructural, que es la omnipresencia y la omnipotencia. El personaje de Manuel Galván, decía, es un miembro de la Brigada Político-Social y en la obra su papel fundamental es encontrar al padre de David, que es un huido del régimen porque es un prófugo, porque participaba en ayudar a gente a pasar la frontera. Entonces le están persiguiendo y él en la novela no está como presencia. Según Foucault, en la biopolítica, desde el siglo XVIII, la policía busca y consigue, cito, penetrar, estimular, reglamentar y tornar casi automáticos todos los mecanismos de la sociedad. Fin de cita. Por ello, la policía actúa sobre la población y la convierte en objeto de intervención biopolítica a nivel corporal y discursivo, puesto que lo que se busca es que opere el panoptismo, es decir, que el poder alcance un conocimiento absoluto, externo e interno, de los individuos, con el objetivo de controlar y prever sus acciones y pensamientos. Galván, en la obra, va a encarnar este panoptismo policial, algo que el texto naturaliza mediante la alusión constante al poder de su mirada, esa mirada circular y lentísima que va a observar a todos los personajes. Pero no solo eso, Galván no se dedica solamente a la vigilancia, por supuesto, sino que también participa de la obligatoriedad de la confesión. Uno de los objetivos principales del aparato policial es la búsqueda de la verdad, por lo que debe asegurarse de que los sujetos producen discursos válidos y aprovechables de sí mismo y de los otros, para así poder organizar adecuadamente todos los estratos sociales, puesto que, cito, no hay ejercicio de poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcionan a partir y a través de ese poder. Estamos sometidos a la producción de verdad y solo podemos ejercer el poder por la producción de verdad. Fin de cita. En la novela, Galván es el albacea de la verdad útil y necesaria para el régimen. Entonces, obliga a quien cree oportuno a confesarse sobre sí mismo y sobre los otros, esperando de ellos un testimonio fiable que será producido por y para él. El texto naturaliza este mecanismo, que fue de los más útiles para asegurar el orden durante la dictadura, de dos formas. Por un lado, vemos que el narrador reproduce en estilo indirecto muchas veces los ensayos que van haciendo los personajes de esas futuras confesiones. El personaje principal, David, va a ser uno de los más interrogados por ser el hijo del prófugo y va a haber muchos fragmentos en los que el narrador reproduce ese potencial discurso que va a dar y unas páginas después ese discurso se actualiza, acaba produciéndose. Con ello se naturaliza ese estado de hipervigilancia, de prácticamente paranoia de las personas que estaban siempre pendientes de qué tenían que decir la siguiente vez que se encontraran con la policía, porque la policía era omnipresente. Y el otro mecanismo es esto que decíamos de la obligatoriedad de los interrogatorios en sí mismos. A lo largo de la obra, Galván va interrogando a vecinas del barrio y hay varias escenas que son muy importantes desde el punto de vista biopoético, puesto que se produce una especie de estilo directo, ambiguo e indistinguible. Vale. Son escenas en las que hay una que dura 6 páginas, en el primer capítulo, en las que está Galván como presencia, pero Galván no habla. Galván simplemente está ahí. Y tenemos que inferir lo que él habría dicho de las respuestas que van dando las diferentes mujeres. A su vez, las diferentes mujeres van hablando en orden, o sea, como en una especie de estilo directo, pero un estilo directo sin apenas verbos de habla y sin guiones. Entonces el lector va a dudar siempre de la fiabilidad de las palabras de estos personajes. Dentro de esa ambigüedad e indistinción es el correlato de la experiencia vencida. Perdón, que me iba a ir a otra cosa. Bien, en un sistema donde tú perteneces a la otredad, tu palabra no tiene legitimidad en el espacio público. Por lo tanto, todo lo que tú digas siempre va a ser cuestionado. Estas mujeres pertenecen a esa esfera y todo lo que digan está vigilado con lupa y además nunca va a poder ser absolutamente cierto, porque no está dentro de los paradigmas del régimen. Entonces, esa ambigüedad y esa confusión de su discurso, que emana de su discurso, en realidad es la misma que emanaba de sus propias existencias. Y dentro de sus discursos, además, se van colando cositas que nos indican cómo funcionaba esta obligatoriedad de la confesión. Por un lado, las mujeres van introduciendo veladamente aclaraciones exculpatorias sobre sí mismas y sobre sus maridos. Aunque a ellas en principio se les está preguntando por Víctor Bartra, van hablando de sus propias vidas. ¿Por qué? Porque buscan demostrar que ellas y sus maridos no son tan malos como los demás. Esta es una de las estrategias fundamentales del régimen, que forma parte de lo que Cayuela denomina pedagogía del terror, que es esta sensación
vigilancia vecinal, de que no te vigilan solamente desde arriba, sino horizontalmente. Entonces, esas delaciones que se producían en el bando vencido, quienes lo estudian suelen coincidir en que en realidad muchos de ellos no buscaban activamente delatar a los demás, sino que esas delaciones eran una forma de salvaguardar la propia vida, de mera supervivencia. Y estas aclaraciones son una muestra de ello. Y, por otro lado, en este fragmento vemos el fenómeno de la circularidad y también la misma ambigüedad que antes. Todo el fragmento está escrito en presente del indicativo, en imperfecto. Por Dios mío, estoy yo buena hoy. Bueno, está escrito en pasado. Entonces, da la sensación de que es algo que se repite, de que hay circularidad en estos interrogatorios policiales. ¿Por qué? Porque el fragmento empieza y acaba con las mismas palabras prácticamente, un poco variadas, y además las mujeres van haciendo comentarios que demuestran que esto sucede de forma muy regular. Esto es una manera del narrador de naturalizar esta generalización del interrogatorio, porque no te explica qué pasa siempre, pero te lo da a entender. Y también esa ambigüedad de sus propias palabras demuestra que estaban acostumbradas a ocultarse en una máscara para evitar consecuencias. Por otro lado, y voy a ir muy rápido porque creo que me voy a pasar ya, tenemos la omnipotencia del poder. Bien, en la novela se indica que Galván puede haber cometido atrocidades. Hay varias escenas donde se cuenta que ha matado a un hombre tirándolo a las vías de un tranvía, que ha torturado a un trabajador de cine, que ha tirado a un interrogado por la ventana mientras lo interrogaba o que ha asesinado al perro de David, Chispa. Estas escenas son posibles, pero en realidad no tenemos ninguna prueba que nos demuestre que hayan ocurrido, porque los relatos de estos acontecimientos vienen de rumores del barrio y además hay más de una versión de cada uno de estos hechos. Entonces el lector va a dudar de si Galván ha hecho o no ha hecho estas atrocidades. Aún así, el protagonista, David, está convencido de que el personaje es culpable. Dice Foucault que las masas excluidas son las que perciben la potencia infinita del poder. Es decir, el peligro del poder no es lo que hace, sino todo lo que puede hacer. Esa infinitud del poder, esa infinitud de la potestas, que es lo que tiene a toda la otredad en vilo. David sabe que ese es el problema de Galván, y decía Marcé que en esta novela un niño se inventa que un policía mata a su perro y lo inventa tan bien que posiblemente sea cierto. El tema central se nutre de esta idea, la situación entre la apariencia y la realidad. David se inventa que se lo mata a Galván, pero vete tú a saber si realmente lo mata. Yo no lo sé. Bien, David sabe que es más importante la potencia, eso que Galván puede llegar a hacer, que su actualización, lo que haya hecho. El problema es esa infinitud de la potestad que él tiene claro y por eso él sabe que él acusa constantemente a Galván de haber matado a su perro y cuando le dan pruebas que pueden demostrar que no es así, él dice que da igual, que lo ha matado, porque podría haberlo hecho. En cualquier caso, Marcé se niega a hacer un retrato especialmente maniqueo de este personaje y quiero aclarar que Manuel Galván es el tercero de los inspectores importantes en sus novelas y el más ambiguo y humanizado, según la crítica, porque en él conviven en tensión persistente y no resuelta la brutalidad extrema y el altruista desprendimiento generoso. Vale. No es solamente ese ejercicio del poder absoluto y omnipresente y omnipotente, sino que tiene una cara B marcada por la ternura. Y esto se va a ir desarrollando a lo largo de la novela gracias a los sentimientos amorosos que va desarrollando por Rosa, por la madre, que lo humanizan y que demuestran que en realidad tiene compasión. Aquí también vemos en ciertas escenas que se trata de un mero burócrata irreflexivo que adapta su subjetividad para sobrevivir hasta convertirse en un homo patiens. Es decir, él no quería participar de la brigada político-social, pero una vez acabada la guerra, básicamente tenía que comer y dar de comer a su hija. Entonces se metió ahí. Esto hace que sea un personaje ambiguo que se aleja de esos maniqueísmos porque, como decía Marcé, era un tiempo muy curioso, si no te jodían unos, te jodían los otros. Él lo que busca es retratar ese contexto ambiguo y imposible de reducir a binarismos como blanco o negro. Así, para cerrar, quiero simplemente decir que, bueno, con Galván y el narrador, que es el que ayuda a caracterizar a este personaje, son los responsables de la naturalización de la violencia estructural de la obra, que es omnipresente y, sobre todo, omnipotente. Pero, como acabo de decir, esa ambigüedad en la caracterización del personaje ayuda a que el lector cuestione los cajones, los compartimentos en los que solemos reducir lo real. Decía Marcé, lo pensaba hoy nadando. Lo primero que debería aprender un escritor es que su lugar y su responsabilidad en la sociedad en que vive es el lugar contrario al privilegio, a los poderes y a los fastos públicos, y lejos de cualquier honor.
Marcé, con esta obra y con el resto de su producción, lo que está haciendo es intentar recuperar, a través de la memoria y la literatura, un tiempo que fue abolido y, sobre todo, simplificado. Entonces, estos retratos que hace de cómo operaba la violencia estructural ayudan a comprender el modo en el que funcionaba la sociedad, pero también a comprender que tenemos que estar siempre atentos y dejar el recuerdo abierto, exactamente igual que las heridas de quienes, como Marcé, vivieron esto en la infancia. Y para cerrar, cierro esto porque Marcé sabía que se le acusaba de volver una y otra vez a su infancia de posguerra, y en sus diarios dice lo siguiente: por la mañana, cuando me afeito, veo asomar a mis ojos en el espejo el frío y el hambre del niño que fui en la posguerra. ¿Cómo quieren que escriba de otra cosa? Gracias.